En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Quisiéramos leerte el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el versículo que leemos es el versículo número 37. Versículo número 37 del capítulo número 2, que dice de la manera siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Voy a volver a leer. Y dice la Escritura, verso 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder adorarte esta mañana, y también ahora gracias, Señor, por poder
meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos, Señor, que nos guíes a esa plenitud de vida que tú has señalado para tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús, nuestro gran Salvador. Digan amén. Esta mañana, muy breve, queridos hermanos, hemos leído, y yo diría un capítulo que es sumamente conocido por tratarse de contener este capítulo. No solamente la experiencia primera cuando el Espíritu Santo vino sobre la tierra para permanecer en la tierra hasta el día de nuestra reunión con el Señor, que es trascendental realmente este capítulo en ese sentido, pero también es trascendental porque señala de alguna manera yo diría la ruta de la iglesia hasta, en un sentido, notar hermanos, la dimensión, la posición que Dios tenía para ellos. Es decir, que muestra esta ruta, este caminar de la iglesia hasta ese nivel de hermanos de plenitud que Dios tenía reservada para la iglesia. A la luz de esta ruta, de esta peregrinación de la iglesia primitiva o de la iglesia de los primeros siglos, nosotros tenemos que aprender no solamente que Dios tiene un lugar de plenitud para nosotros, un lugar de riqueza extraordinaria, sino que también tenemos que entender que nuestra vida cristiana es un continuo movimiento. Quizás sobre eso quisiéramos meditar esta mañana, sobre nuestra actividad que nos conduce hacia la plenitud de la vida cristiana. Debe de entenderse la vida cristiana como un movimiento continuo, como una actividad continua. Tal vez cuando nosotros leemos el capítulo número 1 del libro de los Hechos, encontramos nosotros en el verso número 12, si ustedes quieren verlo, 1:12, solo retrocedan una página. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahora, aquí hay algo interesante en este versículo número 12, que muestra a los primeros discípulos, inmediatamente después de que ven ellos a Jesucristo ascender hacia el cielo en una nube, cubriéndolo una nube, inmediatamente se muestra una iglesia con cierto tipo de movimiento, de actividad. El Señor les había dicho que la iglesia debía de asentar en Jerusalén, que se debía de quedar esperando en Jerusalén la promesa, le dijo, que oísteis de mí. O sea que la iglesia recibió instrucciones, y cuando ven subir al Señor, inmediatamente la iglesia toma una actitud que la conduce a. Por eso el verso 12 dice: y volvieron a Jerusalén, porque ellos habían salido al monte de los olivos, vieron subir a Jesucristo en una nube que lo cubrió de sus ojos, y luego entonces ellos no se quedan ahí parados, sino que empiezan a activar hacia la posición en donde ellos continuarían el desarrollo de su vida cristiana o de su vida espiritual. Es decir, por eso leí el verso 12, porque es una breve referencia de una iglesia activa, de una iglesia que se mueve hacia. ¿A dónde? Está la plenitud de la vida
vida espiritual. Entonces eso es lo que básicamente encontramos en el capítulo, no solamente en la narración del verso 12 del capítulo 1, sino en el capítulo 2, a una iglesia que no es una iglesia que se queda, hermanos, estancada, sino una iglesia que está en movimiento. Entonces esa característica es la característica que debe tener el creyente, una característica de actividad, de movimiento, que lo va a conducir a esa vida plena. Entonces ese es el centro del pensamiento. Solo una vida activa va a producir, hermano, la plenitud de la vida cristiana diseñada para nosotros. Ahora, para que vayamos nosotros desenvolviendo el pensamiento esta mañana, muy breve, por cierto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes se siente, bueno, voy a decirlo específicamente, ¿quién se siente ustedes sustancialmente? ¿Quién de ustedes se siente sustancialmente mucho mejor, pero absolutamente mucho mejor que el mes pasado, el año pasado, en relación a su vida cristiana? ¿Quién de ustedes se siente, pero sustancialmente? No dije, como alguien puede decir, bueno, yo decía 1000 mentiras, ahora digo 500. No digo eso. Yo antes me echaba 20 cervezas, hoy me echo una. O me echo 50, me echaba 100, ahora me echo 20. No, eso es basura. No, yo no estoy hablando tan trivialmente, sino que me refiero sustancialmente. ¿Quién de ustedes siente que su vida está en un nivel como de los hechos de los apóstoles? ¿Y cuántos años necesitan más para llegar? Ya tiene a muchos. Pues sí, porque no ha tenido la actitud correcta que lleva a ese nivel. Hay gente que no puede uno decir, bueno, voy a estudiar para ser ¿qué? Dentista, para ser abogado. Voy a estudiar y echarse 40, 60 años ahí. Ya cerraron la universidad una vez, la cierran otra vez, la vuelven a abrir, la cierran, la vuelven a abrir, y el mismo tipo está en el mismo semestre y nunca llega a ninguna parte, porque se duerme. Porque se duerme en su ¿qué? En su actividad. Y ya no es una vida, voy a decir una palabra tal vez un poco así, algo de moda, pero no es proactiva. Su vida no es una proactividad continua, sino que es más bien, nuestra vida siempre es como reactiva. Reactiva es que cuando a uno sale uno para adelante, o le puyan, entonces sale. Pero proactiva no necesita el puyón ni el golpe. Cuando es proactivo, él solo da el paso hacia adelante, porque él es proactivo. Generalmente la gente proactiva es la que humanamente triunfa, y es la que espiritualmente también desarrolla hasta los niveles de plenitud que el Dios diseñó para ellos. Aquel que necesita que el líder lo visite, que el diácono lo vaya a traer, que le estén diciendo, ay Dios, hermano, eso es como una roca que hay que ponerle un montón de cadenas y todos jalen al pobre hermano, otro poquito, ya va para adelante, otro poquito, por favor, jalen a esta maleta. O tal vez que le prendan fuego alrededor de él. Cuando siente el calor, tal vez se levanta, porque está viendo que su vida está en peligro. Pero esa no fue la actitud de la iglesia primitiva, sino que la iglesia del principio llegó a donde llegó. Precisamente el verso lo describe, el versículo que leímos, el versículo número 40 o 43, dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por las manos de los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por las manos de los apóstoles. Y luego el último versículo que leímos, 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
O sea que la iglesia era como un Alka-Seltzer, era algo en efervescencia. Había poder, había desarrollo, había vida. Pero miren ustedes, échenle un vistazo a su vida, a ver si es como un Alka-Seltzer, a ver si es como hermano, una plenitud de vida, o sencillamente es una vida así, como les dije, reactiva, que solamente que le peguen fuego a él, que le metan, que le quemen, le empiecen a arrancar dedo por dedo. Le vamos a arrancar el dedo pequeño del pie primero, a ver si este se mueve. ¡Pah! Y dice, ¡ay! Pero ahí se queda. Arránquenle otro. ¡Pah! Y le van arrancando hasta que ya le quitaron la pierna y todavía no camina. Ahora está peor porque no va a poder caminar. La vida nuestra debe de entender que nosotros no podemos tener esa actividad propia del ser, de la vida cristiana, de hermanos, de la actividad propia que conduce a... Nosotros no podemos abandonarla. Es como aquel que se casa. Esos ejemplos del matrimonio son buenos. Se casa y el día de la boda todo está adornado y la gran musicona, el tipo se siente un príncipe, ella se siente una princesa sacada del cuento de la hada madrina no sé cuánto. Ella se siente lo máximo. Pero eso es el principio de la vida. Y al llegar a la casa, que ya quítate el vestido, pues apúrate, hombre. Y aquí no hay una caja, una bolsa, aquí no hay nada, hombre. Yo no ando con esas cosas. Ahí hacerle un nudo y meterlo debajo de la cama. Y anda a lavar la comida y tengo hambre. El viejo ese que se casó con ella. Tengo hambre. O sea que toda su ilusión de la vida matrimonial se viene a pique. Porque quizás pensó que casarse era la musicón, la tamaleada, el anillo de diamantes que no le dieron. Es decir, que todo era un sueño que nunca llegó a ser una realidad, porque en un día no se puede hacer una realidad. La perfección de la vida matrimonial está en cada día. No voy a decir tomar su cruz, pero más o menos. Cada día ser el tipo de persona príncipe, y hay una princesa cada día, para poder hacer cada día como el primer día en el cual ellos entraron y que estaban tan nerviosos que ni hablar podían cuando se hicieron los votos y hasta sudando de la emoción. Pero naturalmente todo aquello fue un sueño. ¿Por qué? Porque no le pusieron la actividad propia que necesitaba cada día para llegar a la plenitud. La vida cristiana es igual. Uno acepta a Cristo llorando, ay Señor te amo, y tiene una experiencia. Al día siguiente se le aparece el diablo, nomás despierta. ¿Qué pasó? Le dice. ¿Aceptaste a Cristo? ¿Cómo que aceptaste a Cristo? Y entonces ahí él debe de volver a tomar la decisión que tomó ayer y decirle: Satanás, yo ayer prometí ser de Cristo y voy a ser hoy y voy a ser mañana, así que vete de mi lado. Pero eso es lo que nosotros no tenemos. Eso es lo que nos ha costado. Si no, a esta hora, como dice el apóstol Pablo, fuerais maestros, no tendríais necesidad de leche, fuerais expertos en el asimilar de los misterios celestiales y fuerais capaces de fluir por el Espíritu Santo a las dimensiones de gloria que Dios ha señalado. Si ustedes pudieran tener una visión del pueblo de Dios de hoy, ¿saben cómo lo verían? En bracitos a toda la iglesia. Aquí en lugar de decir iglesia del Dios Todopoderoso, diría sala cuna del Dios Todopoderoso. Porque todos son una partida de bebés.
Les cuesta venir, les cuesta trabajar, les cuesta servir, les cuesta ser santos, les cuesta vivir para la gloria de Dios. Y díganme, ¿quiénes son los irresponsables en la vida? ¿Quiénes son los irresponsables en la vida? No, los niños, los bebés, los niños y los adolescentes que nunca llegan al nivel de adulto son los irresponsables. Entonces la iglesia está llena de irresponsables porque su nivel espiritual es un nivel que más bien ha sido movido a través de una reacción debido a las circunstancias y no una actividad propia para llegar a la plenitud de lo que Dios diseñó para ella. ¿Qué tan activo es usted en la vida cristiana? ¿Cuántos capítulos leyó esta mañana de la Biblia? Gracias. ¿Cuánto oró esta mañana antes de ponerse la ropa, antes de bañarse? Ayer, ¿cuánto oró? ¿Cuánto leyó ayer antes de sus actividades? ¿Cuánto? Diga. Ah, no, yo soy bebé. A mí me gusta que me lleven la cuchara a la boca. Yo no voy a abrir la Biblia. Sin embargo, es ahí donde la plenitud, donde dice la Biblia, y eran hechas maravillas por los apóstoles, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Todo era producto de una actividad propia de la iglesia con los fines de alcanzar la plenitud que Dios había señalado. ¿Cómo está su actividad entonces? ¿Cómo está su actividad? ¿No van a contestar? Vamos a ver si 10 es una vida activa. 5, ¿cómo están en 5? Lo voy a señalar rápido aquí porque ya me voy. Hoy están inaugurando el local de la iglesia La Palabra Viva en North Carolina, allá. Aleluya. Así que no es que me voy a ir ahorita para allá, voy a llamar por teléfono para hacer una oración y que allá lo tienen en altavoz para orar por ellos. Agarraron un edificio para allá muy grande, caben cerca de 800 personas en la iglesia, y estaba caminando con el pastor Juan Canul, por si están viendo a ellos, que Dios los bendiga. Pero esta mañana, antes de que me vaya a llamar, note usted que la Biblia habla desde el verso 37, una actividad continua de los creyentes. Primero, en el verso 37, voy a ir rápido, solamente dice: ¿qué haremos? Esa es la pregunta de los primeros hombres y mujeres que iban a formar la iglesia. ¿Qué haremos? Es decir, que están preguntando: ¿qué actividad tengo yo que tomar? ¿Qué actitud? Entonces es la actitud que conlleva a la plenitud, la actitud propia que conlleva a la plenitud. Es aquí. ¿Qué haremos? Verso 38. Pedro le dijo: arrepentimiento y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, el verso 38 pareciera ser el todo, y luego se va desgranando cuando dice el verso 38: arrepentíos, bautícese. Esa es la identificación con Cristo. Creer, arrepentirse, creer, identidad con Cristo, y recibiréis, ¿qué dice el verso 38? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la plenitud de la vida del hombre. Lo voy a repetir para los que no están poniendo atención, pero les voy a decir: el don del Espíritu Santo, o ser llevados al don del Espíritu Santo, es la plenitud de la vida cristiana. El que vive en el Espíritu, ese es el que vive en una plenitud de vida cristiana y de vida espiritual. El que no vive en el Espíritu, ustedes ya saben lo que dice la Biblia: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice: pero el espiritual comprende todas las cosas. Es decir, y aún dice que las cosas del Espíritu deben de ser discernidas espiritualmente. O sea que la plenitud de la vida espiritual o la vida cristiana es espíritu. El verso 38 resume de arrepentimiento. Primero, el verso 37, una actividad donde ellos dicen: ¿qué
haremos? Es una actividad que está proponiendo, que se les está proponiendo, y ellos responden a ¿qué haremos? Es decir, están dispuestos a tomar la actitud que conlleva a la plenitud, o sea, a la movilidad, a la acción motora que los va a conducir a la plenitud, donde el Señor hace maravillas y donde el Señor mantiene el desarrollo de la vida propia. Ahora, el verso 38, entonces es un resumen, es arrepentíos, identidad con Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. A partir del verso 38, entonces hay algunas otras descripciones, como el verso 39, que dice que es para todos cuantos el Señor llamare el don del Espíritu Santo. Finalmente dice, en el verso 40 dice, y les exhortaba diciendo, ¿qué dice ahí? Sed salvos de esta perversa generación. Esta es una actitud, ya les dije, una actitud de, óigame bien hermano, trate de concentrarse, pero oiga, es una actitud de santidad. Eso dice, es el verso, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, póngase aparte de la generación perversa que nos rodea. El verso 41 dice, verso 41, así que los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron bautizados. Es decir, empezaron a movilizar, empezaron a actuar, a moverse para obtener el fin de la plenitud de la vida cristiana. Entonces dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Luego dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y dice, ¿y qué dice? ¿Y qué? Más fuerte todos, sí. Más fuerte, ¿y qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? ¿Qué sería una definición de perseverar? Es mantenerse en algo insistente hasta lograrlo. El que persevera. Hay un dicho popular que dice, el que persevera alcanza. ¿Por qué nosotros, nuestra actitud, o nuestra actitud primero es pasiva, no es proactiva, sino es reactiva? Si tenemos un problema, ahí estamos cerquita del Señor. Sí, Señor, yo te amo. Reaccionarios. Es decir, que no es malo, porque tenemos un problema, buscar al Señor. Claro que eso es lo que debemos hacer, porque para eso las circunstancias nos han apretado, para que nosotros busquemos al Señor. Pero ya se imaginan ustedes una mujer que porque tiene problemas le dice a su marido, ay mi amor, hoy te amo, y mañana que estamos bien, andate, no, yo no quiero que duermas conmigo, no, andate por allá. No puede ser. O un hijo que le dice, papito, te quiero, mamaita, te amo, mamá, mi papá, pero mientras les está sacando una vez no le da, él no aparece en escena. Nunca le dice, ¿por qué? ¿Y qué reacción puede tener el padre ante un hijo así? Yo me acuerdo de un evangelista que estábamos sentados en la sala de su casa y llegó el hijo. Papi, le dijo, pero ya algo adolescentón. Y llega, papi, que mira, no sé qué. Y se acercó y se sentó ahí cerca de él. Entonces él se quitó la chancleta que andaba y lo agarró a chancletazos. Quítate de aquí, le dijo. Porque él ya sabía que le decía papi cuando quería algo. Que ese su papi no era así nomás. Ese su papi no nacía de una adoración, sino que nacía solamente de una necesidad. La Biblia habla aquí que perseveraban. Es decir, se mantenían en la actividad. Oh hermanos, si nosotros lográramos ser proactivos, si nosotros lográramos tener ese espíritu que se mueve hasta lograr el objetivo. Otra cosa fuera, nosotros no necesitaríamos 5 años, 10 años. Hay quienes de aquí tienen 5, 10, 15, 20 más años de ser cristianos y son igualitos, son enojados, son bravos, nunca han visto el poder de Dios, no hablan en lengua, nunca han profetizado, nunca sanan a nadie. Es decir, que son unos bebés todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes. Nuestra actitud
es una actitud no similar a la de la iglesia del principio. Si para que vengamos el domingo, ay Dios, hermano, eso es un calvario, como dicen. La mujer se levanta a las 5 de la mañana, hace toda la comida y está, mi amor, nos vamos ya. Y está otra vuelta en la cama, espérame que hoy es mi día de descanso, espérate. Y luego otra vuelta y la mujer afligida, el niños, prepárense, si es que están niños todavía, vamos, y vámonos ya. Ya voy a salir, será. Es que sí, es como que hay que meterle grúa. Hay que meterle, hermano, irle a arrancar la puerta, irlo a levantar, bañarlo, rasurarlo, para que se venga. Con razón, es un sinvergüenza todavía. Él se dice cristiano de 5 años, 10 años, 20 años, pero es un sinvergüenza, porque su actividad no es una actividad que corresponde a un hombre que esté en la plenitud o que alcanzó la plenitud de la vida cristiana. La plenitud de la vida cristiana es vivir en el Espíritu, recibir el don del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Y mientras no se ande en el Espíritu Santo, entonces uno es carnal o es niño en Cristo. Y el carnal no hereda nada, y el niño en Cristo es incapaz. Y entonces la mayoría de los creyentes hoy hemos olvidado una actitud ¿pro qué? Proactiva. Y entonces hacemos sencillamente, nosotros comemos cuando el pastor nos abran la Biblia. Si yo me los controlo desde aquí, no crean. Yo digo, vamos a abrir la Biblia en tal lugar, y yo me los miro, los hermanos empiezan, se terminan de este lado la Biblia y empiezan otra vez de regreso a ver si hayan el libro que está diciendo el hermano, porque ellos no saben dónde está. Otros son más de una vez decididos, se van al principio y encuentran los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el que dijo? Preguntan. Entonces empiezan a buscar. Ese no sabía que estaba en la Biblia, dice. Ya se imaginan qué clase de cristiano es. No, que no sea salvo, y no, que no sea un hijo de Dios. Yo no estoy diciendo eso, pero es un enano, es un niño en Cristo. Él no está viviendo en la plenitud del Espíritu. Jamás Dios le va a hablar. O sea que le diga como a Ananías, vete a la casa de la derecha donde mora fulano, y ponle las manos encima, o dile, el Señor te dice tal cosa, ve y haz esto. ¿Qué? Ese nunca va a ser un instrumento en la mano de Dios, porque él no ha tenido la actitud propia que conduce a la plenitud. La actitud propia que corresponde a los hijos no la ha tenido. Y aquí dice que ellos preguntaron, ¿qué haremos? O sea que estaban decididos a arrancar, porque había un llamado a la plenitud. Luego dice, entonces Pedro le dijo, arrepentíos, bautícense y recibirán el don. Esa es la plenitud, el don. Entonces ellos, habiendo creyeron, se bautizaron, es decir, que dieron el paso. Si aquí hubiera algún hermano que no se ha bautizado, ¿por qué no se bautiza? Si aquí hay un hermano y dice aquí, y se bautizaron, y luego dice, y les exhortaba a que se salieran del mundo. Recibieron su palabra, se bautizaron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 44 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que le metieron duro al estudio. Hay gente que cree que los pastores se tienen que ir a estudiar a un seminario. No, para ser pastor lo que necesita es ser creyente y leer este libro hasta que se lo sepa de memoria solamente. Ser guiado por el Espíritu Santo, rendirse a Él todos los días. No necesita más, y estar en una iglesia oyendo a su pastor. Eso es todo lo que necesita. No necesita irse a meter a un seminario. Hay algunos hermanos aquí que me han dicho, hermano, yo quiero ser el licenciado en teología y me quiero inscribir en la universidad.
Aquí quédese, hermano, le digo yo. No, siéntese ahí los martes, los jueves, los viernes, los domingos, y usted va a ser licenciado. Sin licencia, pero licenciado. Pues sí, porque no nos importa el cartón. Tener el cartón y no poder predicar, estamos fregados. O tener el cartón y no tener el respaldo divino, ¿para qué sirve? Nosotros lo que necesitamos es la unción del Santo sobre nuestra vida, para poder llevar la palabra al necesitado. Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones y en el amor. Resumido, cada uno vendía lo que tenía y se lo daba a los demás, se lo ponía a los pies de los apóstoles para que se administrara. Eso se resume como afecto fraternal, como amor. Entonces la iglesia del principio mantuvo una actividad propia de su llamamiento, que la condujo a esta plenitud donde dice la Biblia: y eran hechas maravillas por las manos de los apóstoles, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Porque se mantuvo en actividad. ¿Qué tan actividad tiene usted? Digamos, cuando usted hace su día, mañana tengo que ir donde fulano, tengo que ir a trabajar, al salir tengo que ir a arreglar el asunto de mi licencia, también tengo que hacer el asunto aquel de no sé qué, tengo que ir a no sé dónde, y tengo que arreglar aquel del negocio que está allá. Entonces cada día usted también tiene que hacer su agenda, en decir: a las tales horas voy a orar, a las tales horas voy a leer la escritura, a tales horas voy a ir a visitar a un hermano, en la noche que no hay culto en la iglesia me voy a ir a visitar a los hermanos aquellos que no los he visto en la iglesia. Es decir, esa es la actividad que lo va a llevar a la plenitud de la vida cristiana. Por eso es que nosotros como creyentes somos los mismísimos de hace años. Si ustedes les tomáramos una foto de lo que son hace 10 años y hoy, solo hoy están más viejos, es la única diferencia. O sea que están peor. No solamente están más fregados, sino más viejos también. Más llenos de achaques. Ahora ya no duermen. Ahora tienen que tomar pastillas para no sé qué, pastillas para los nervios, pastillas para no sé cuánto. Solo por una razón. ¿Por cuál? Por su falta de actividad propia, de su llamamiento. Dejen ustedes a un abogado sin actividad propia de su vocación, se va a enmohecer. O dejen a un dentista sin actividad propia de su ser, de su vocación. Cuando llegue va a llevar con un machete a sacarle un diente al otro. Se le olvidó que había que usar, que anestesia, que cómo es la cosa. Se le olvidó porque él se desactualizó de su llamamiento. Hay un montón de hermanos aquí que preguntan: hermano, ¿y aquí cuánto se paga, hermano? ¿Y usted cree que cómo sí? Y mire, hermano, y de aquí están pensando irse a otro lugar, porque él no es parte. Su actividad, él está alejado. Mire, hermano, y tal cosa, hace unas preguntas tan estúpidas, como que si ellos no son parte de la obra, porque su actividad está dirigida hacia otros intereses y no a los intereses propios de su vocación. Pregunta: hermano, ¿y cuándo va a haber vigilia? Usted no oyó el anuncio ayer, pues. No, es que yo no vengo entre semanas, solo el domingo cada 8 o cada 15 o cada fin de mes, ahora porque estamos empezando el año, por eso vine, hermano. Con razón le veo cara de cipitío. Pues sí, porque viene con la gran panza, el gran sombrero, no mira nada, medio brujo, es decir que no tiene nada. ¿Por qué? Porque la actividad propia de su vocación está en el abandono. La Biblia dice: arrepentíos, bautícese, identifíquese, persevere en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, en el amor, en el afecto, y la plenitud de Dios estará allí. Así que ustedes no estén pensando: ¿qué será? El Señor se habrá olvidado de mí. No, lo que pasa es que usted ya ha hecho raíces donde está, hermano, y la bendición está ahí un pasito más adelante. Y usted ya ha hecho raíces, entonces usted ya no quiere ir ahí. Entonces, como ya ha hecho raíces,
usted quiere, ya no, si ya no intenta porque ya siente que no puede, sus pies están como pegados. Pero el día que usted empiece a orar y empiece a leer y empiece a ayunar y empiece a no faltar y dígame, yo no sé nada de eso del liderazgo, pero yo quiero ser líder, puedo venir y hacer esa parte y estar en la actividad. Cuando usted se meta a la actividad propia de su vocación, Dios hará maravillas a través de su vida y verá a Dios y oirá la voz de Dios y el poder de Dios estará sobre su vida, porque usted ha tomado la actitud propia de su vocación que nos conduce a la vida en el Espíritu. Amén. Vamos a orar a Dios, puestos de pie, hermanitos. Esta mañana, más que un llamamiento aquí al frente, yo solo quiero hacer un llamamiento para que nosotros tomemos en serio el dedicarnos a la obra del Señor, a perseverar en lo que corresponde a nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque, Señor, nos das el ejemplo de la iglesia del principio en su actividad plena hasta alcanzar esa plenitud de manifestación gloriosa tuya. En el nombre de Jesús, Señor, danos una vida proactiva, danos una vida infatigable de meditación en ti, de meditación en tu palabra, de amor, de obediencia, de identidad. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego a ti, el todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, a movernos en dirección del llamamiento. Espíritu Santo, no nos dejes quietos. Mueve en nosotros hacia ti, Señor, nuestro corazón, nuestros pasos, a perseverar en las disciplinas propias de este llamamiento, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.